Así que ya la bienvenida está hecha. Sin duda esta reunión va a ser de suma importancia, ya que se van a tomar temas de gobierno. Posteriormente ya viene una capacitación especial de parte de la señora Ana María, y es como parte de nuestro trabajo como Comité Distrital de Asia, empezar a dirigir las acciones políticas rumbo al 2018. Este es el sentido de esta reunión, y invitarlos nuevamente a escuchar la capacitación de la señora Ana María y posteriormente las palabras de cada uno de los miembros del Comité Provincial de Peruanos por el Cambio. Bien, damos por iniciada esta reunión con las palabras de la señora Ana María, así que le damos pase. ¿No? Vamos a interactuar en esta charla. Es muy importante saber muchas cosas, sobre todo tener conciencia de que el aspecto político no solamente es una ilusión y es un querer, ¿no? Es, además de eso, estar preparados para ser líder, para accionar, para transformar, para cambiar a un pueblo, para darle la verdadera connotación que necesita, ¿no? Y estamos adoleciendo de esa clase de líderes, líderes conscientes, comprometidos y además con valores que los identifiquen y que no los hagan vulnerables a las cosas ajenas, ¿no? A las cosas que pertenecen al pueblo, que no caigan en la corrupción. Eso es lo que no queremos, y para eso tenemos que formar conciencia. Y yo siempre me pregunto, quien ama a su patria quiere engrandecerla, y para engrandecerla se necesita gente con convicción, ¿no? Gente con valores, gente que no caiga en la corrupción, para nada. Y también creo que debe aplicarse ya inmediatamente esa ley de la anticorrupción, ¿no? La muerte civil. Pienso que eso debe de aplicarse así, de inmediato, ¿no? Quien esté en flagrante delito de corrupción, muerte civil, que muera para la sociedad, porque no se puede tener condescendencia con las personas que hacen daño, que toman el erario nacional para sus beneficios personales. No se puede tener piedad. Ahí recién piensan, ay, mi familia, tengo familia. No, se piensa desde el comienzo si se tiene familia o no, y además igual es, aunque no la tenga, les tiene que ser fiel al Estado, a su nación y no a sus beneficios personales, ¿no? Entonces eso es lo que quisiéramos formar, gente con reales propósitos de querer transformar, cambiar su realidad para beneficio de todos, ¿no? Y sobre todo en este mes de la patria, nosotros tenemos que estar cada vez más comprometidos con nuestro país. Entonces, miren, volviendo acá, vemos ahí, el mapa de riqueza dice que genera riqueza a partir de ¿qué? De potencialidades específicas, lo que hemos estado diciendo de nuestro lugar, ¿no? De la diferenciación de un territorio, ¿ya? Y de las ventajas competitivas. Por ejemplo, San Antonio, ¿qué produce más? ¿También está la manzana? La manzana, ¿no? Entonces, San Antonio con Santa Cruz, con Mala, ¿no? De repente producen lo mismo. Entonces, pues, se puede hacer un bloque, ¿ya? De ventaja competitiva para sacarla al mercado, ¿no? Hay dos tipos de ventaja, uno que es la competitiva y la otra que es la comparativa, y ya se puede también comparar cuál es el mejor producto. Por ejemplo, Puno es un lugar que casi no produce. Puno tiene gramíneas nada más, lo que es quinoa, ¿no? O sea, lo mínimo, y importa frutas de Bolivia, de Chile. Imagínense, porque ahí se quema todo. No es que hay heladas, entonces no deja que la agricultura prospere y solamente produce forraje para el ganado y lo que son las gramíneas nada más, porque supera los 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces es imposible. Y ahí, ¿cuál sería la fortaleza, no? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a diagnosticar en cada lugar donde vivimos, ¿ya? Incluso en nuestras sociedades tendemos mucho a olvidar a las personas de avanzada edad. A veces no los dejamos participar. Sin embargo, ellos serían más bien nuestra fuente de sabiduría, porque ellos nos pueden contar las crónicas del pueblo, nos pueden contar la historia del pueblo. ¿Eso qué genera?
que salgan folletos sobre la cultura, que salgan concursos sobre, ¿no? Sobre danzas, sobre ciertas artes que se han olvidado, en fin. Esos son los saberes productivos. Esos son los saberes productivos, exactamente, ¿ya? Entonces, ningún pueblo tendría por qué estar abandonado y ningún pueblo tendría por qué ser pobre. Si es que sabemos mirar la realidad, no solamente vamos a encontrar riqueza en la naturaleza, sino también en su gente, ¿ya? Esa es una de las claves muy importantes que tenemos que tener presente. Por eso dice, se sostienen las capacidades locales que se expresan en la cultura local. Valora y utiliza las experiencias exitosas como medio de aprendizaje y acción, ¿ya? Las experiencias exitosas. Leía, por ejemplo, un señor se había preocupado demasiado porque había tenido un boom de producción de kiwicha y había vendido en su mercado local y se quedó con, por decir, con 3/4 de kiwicha, ¿no? Entonces el señor tenía costumbre de hacer jugos para sus hijos en la mañana y siempre le variaba: jugo de naranja con kiwicha, jugo de manzana con quinoa, jugo, y así, ¿no? Entonces se le ocurrió hacer frugos, ¿sí? Los néctares, y comenzó a producir con lo que él tenía y rapidísimo consumió lo que le había preocupado y ingresó al mercado con sus néctares, y hoy en día prácticamente esa es su vida, ¿no? Con el emprendimiento de su propia superproducción que le iba a generar crisis, ¿no? Innovó, creó, así es, ¿ya? Entonces esa es una de las claves para generar riqueza: la creatividad, la innovación, ¿ya? Luego me dice acá, ¿no? Se apoyan estrategias que involucran al sector privado y al sector público. En cuanto a una localidad, obviamente tenemos que involucrar al sector privado y al sector público. Sabemos que el sector privado, por trabajar en un determinado lugar, se acoge a una ley que se llama responsabilidad social. Las ONGs y también las empresas, ¿no? Las fábricas, todo eso. Ya, entonces, si es que hay una obra que beneficia a todos, ellos también deben de participar en eso, ya, también deben de participar, se les convoca, ¿no? Es primordialmente, entonces, el mapa de riqueza es primordialmente una propuesta de acción, ¿no? ¿Y qué propone? Recuperar el valor de las experiencias exitosas o buenas prácticas en base a esa fuente de sabiduría que ya hemos hablado, para generar un factor de competitividad local, ¿no? Entonces, si descubrimos esto, de verdad que hacemos mucho. Por ejemplo, ahí nos dice, ¿quiénes son los actores del desarrollo local? El capital social. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, el capital social y el capital humano. Ustedes me dirían, es lo mismo, pero el capital humano somos todos. El capital social son los líderes organizados, ¿ya? Entonces ahí dice, son líderes, empresarios, el gobierno local, organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, del sector público, profesionales y técnicos. Eso tenemos que identificar, nuestro capital social, los que nos van a ayudar a emprender, ¿ya? Entonces, fundamentalmente eso. Y el capital humano se refiere a esto, el nivel educativo, conocimientos, habilidades y destrezas, que potencialmente son el capital social, ¿no? Entonces, todos estos contribuyen a la identidad y la cultura local. Generan un capital estratégico de desarrollo y se expresa en el grado de creatividad e innovación de sus pobladores y el manejo de tecnologías y acción, ¿ve? O sea, estamos hablando de creatividad. Eso tenemos que aprender a desarrollar. Si todos ustedes son primeras autoridades, ¿no? Por ejemplo, tienen que fomentar ese liderazgo en su lugar, ¿no? Haciendo sus mesas de concertación, ¿ya? Donde convoquen al sector público y al sector privado. Y partan de una necesidad del pueblo, ¿no? Primero, ¿qué necesita el pueblo y qué tenemos para hacerlo producir? Y si no tenemos, ¿qué podemos crear? ¿No? Entonces, podemos partir de la identidad, o sea, de lo que menos cuesta y está ahí, ¿ya? Que no van a generar tanta inversión. Para nosotros hacer este trabajo, hacemos un pentágono, ¿ya? Para generar el diagnóstico de lo que es cada lugar. Y en cada lugar tenemos prácticamente 5 ejes motores de producción. La institucionalidad. ¿Hay instituciones donde estamos?
Hay municipalidad, así es, hay colegios. Exacto, todas las instituciones, eso corresponde al eje institucionalidad. Tenemos territorio también, ¿no? ¿Qué cosa, qué riquezas tenemos en el territorio? Hay que aprenderlas a explorar. Población, recursos, identidad. En la población tenemos que determinar, por ejemplo, por grupos etarios, ¿no? O sea, por ejemplo, cuántos niños de 5 a 9, ¿no? De 10 a 14, así, grupos etarios, ¿ya? Para poder identificar incluso la población económicamente activa, la mano de obra especializada, no especializada, ¿no? Con los cuales se pueda contar, ¿ya? Esto nos ayuda a identificar todo. Entonces estamos entendiendo cómo es que podemos hacer las cosas, ¿verdad? Esto forma parte de un plan de gobierno, pero en todo fundamental, diagnóstico y planificación, ¿ya? Diagnóstico para saber cómo está el lugar, cómo es mi realidad, y planificación sobre lo que voy a actuar, ¿no? Entonces, si todo está así, pueden haber pocos errores, y los errores siempre no deben de ser los mismos. Sean creativos hasta para los errores, ¿ya? Tienen que ser diferentes, no pueden repetirse. Yo no puedo preparar sopa seca siempre y esperar que me salga más rica cada vez. La voy a preparar siempre igual y voy a esperar que me salga riquísima, mejor que la vez anterior. No, porque estoy echando los mismos ingredientes, estoy haciendo el mismo mecanismo. Jamás me va a salir mejor, ¿no? Tengo que aditar algo para que me salga mucho mejor. Entonces es así. O sea, si quieres repetir el mismo error, haz lo mismo de siempre. Pero si quieres que sean nuevos errores, de manera concertada, de manera organizada, buscando las debilidades, ¿no? Para poder mejorarlas, nuestras fortalezas para poder también mejorarlas, y de esta manera pues logremos el fin, creo yo, de todas las personas que son autoridades, ¿no? Que es mejorar la calidad de vida de cada uno de los pobladores de nuestros distritos. Un fuerte aplauso nuevamente para la doctora. Brillante exposición. He estado siempre participando de algunos talleres, pero esta ha sido la mejor que a la que he podido asistir, ¿no? Agradecer al ingeniero Armando Samaniego, que es nuestro secretario general, por haber organizado esta capacitación, ¿no? Invitarle también a la doctora para que hagamos quizás un próximo taller en un lugar, invitando, convocando más causas, más amigos, partidarios, simpatizantes, quizás también estudiantes de institutos, de colegios que están en los años finales, profesores, porque esto es importante saberlo, conocerlo, analizarlo y tenerlo en práctica, ¿no? Entonces, a nombre del Comité Provincial del Partido Peruano por el Cambio, es pues para mí un honor dirigirles esas palabras, decirles pues de que ya estamos rumbo al 2018, ¿no? Esta, creo yo, es la segunda oportunidad en la que nos reunimos. Hace exactamente 4 semanas, el 10 de junio, estuvimos en el primer encuentro regional, que fue en San Vicente, también organizado por el ingeniero Samaniego como líder provincial. Después de 4 semanas tenemos esta nueva capacitación. Invitarle a que esto que hemos visto hoy día también lo haga en cada uno de los distritos, ¿no? Del norte cañetano y también de la provincia. Esperamos siempre estar allí. Nuestros lazos de amistad, nuestros lazos partidarios que tienen que ir incrementando. Debemos ir ya concientizando a nuestros vecinos de que el 2018 está cerca, de que al presidente tenemos que ayudarnos nosotros como autoridades, como simpatizantes, como partidarios y posiblemente como futuras autoridades distritales.